También saber si las culturas son competitivas o son cooperativas. Al mismo tiempo, si somos universalistas o particularistas, y esto quiere decir si le damos más importancia a la norma o le damos más importancia a la persona. Y así con una serie de factores que nos permiten identificar cuáles son las diferencias entre las diferentes culturas, ponerlas de manifiesto y establecer un zócalo, una base de valores comunes que nos permita gestionar eficazmente las nuevas organizaciones.